Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, queridos hermanos, hermanas en Cristo y amigos y amigas que en esta hora nos honran escuchando y mirando tu programa, El Sembrador. Les damos las gracias primeramente al Señor y luego a ustedes por este privilegio que nos concede el Señor. Amén. Y esperamos que seamos de bendición para usted. Creemos que seremos de bendición y que su vida sea edificada, que su vida sea bendecida por la bendita palabra del Señor, que es bendita. Amén. La palabra de Dios es bendita de antemano. Ella es bendita para siempre y nos bendice la palabra del Señor. Por eso es dichoso el hombre, bienaventurado el hombre, oye, que pone en Dios su confianza y que escucha la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Amén. Vamos a proseguir. No sé si usted miró el programa pasado, del jueves pasado, o si lo miró durante la semana, pero vamos a proseguir con vamos a ponerle así, este estudio, gloria al Señor. Estamos examinando la palabra del Señor minuciosamente. Vamos exponiendo la palabra versículo por versículo, y en lo personal me gusta mucho exponer la palabra así, expositivamente, porque es una manera de que nosotros podemos de esa manera así, de la manera expositiva, aprender la palabra, aprender verdaderamente la palabra del Señor capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y claro, también hay otra clase de mensajes, gloria al Señor, que también son de edificación, son de bendición. Solamente estoy diciendo que en lo personal, a mí me prefiero exponer la palabra de una manera expositiva. Gloria al Señor. Continuamos pues en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Los que están tomando nota, posiblemente vamos a repetir un poquito para empezar, para conectarnos el hilo que llevábamos de la semana pasada. Y quiero comenzar en el versículo 10 del capítulo 4. Amén. A manera de recordatorio, la semana pasada expusimos donde los gobernantes de Israel, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y los dirigentes de Israel, las autoridades de Israel se reunieron, y usted sabe que pusieron en la cárcel a los apóstoles, decidieron encarcelarlos por una noche, y el día siguiente los sacan, los ponen en medio, y les preguntan, ¿verdad?, que con qué potestad, con qué autoridad, o con qué derecho habían hecho el milagro en aquel hombre que había sido cojo de nacimiento. Gloria al Señor. Y claro, dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya, expusimos la semana pasada qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. No solamente ser un creyente nada más, sino ser un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor para cada hijo de Dios, que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda, oiga, caminar, el caminar con Cristo, no es con fuerza humana. Amén. No es con fuerza física, vamos a poner así, sino es con el poder del Espíritu Santo. Porque muchas personas no se mantienen en el camino del Señor y ceden a las tentaciones fácilmente, ceden otra vez a los deseos que antes tenían, y personas que fueron libertados por el Señor de los vicios y de repente vuelven atrás porque no se preocuparon por buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando Él resucita, les da instrucciones. Dice la Biblia que les dio mandamientos por el Espíritu Santo antes de el Señor ser llevado otra vez al cielo, antes de ascender al cielo, después de haber resucitado. Les dio instrucciones a los discípulos, instrucciones muy importantes
Y una de las instrucciones que le dio el Señor, y le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Y le dijo, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén. O sea, hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. El poder de lo alto es lo mismo decir ser lleno del poder del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que recibirían cuando haya venido sobre vosotros. Le dijo el Señor, pero recibiréis poder. Amén. En el capítulo 1, versículo 8, de aquí mismo, del mismo libro que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículo 8, le dice, pero recibiréis poder. Ahí está. ¿Poder de qué? El poder de lo alto, el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, para no tener temor, para ser un hombre y una mujer, aleluya, de verdad un verdadero cristiano, que no se doblega ante nada, que aunque se burlen de él, aunque oiga, vemos a los apóstoles, aunque los encarcelaban, los azotaban, les prohibían hablar en el nombre de Jesús. Oiga, y era la autoridad que les prohibía, las autoridades, el gobierno les prohibía hablar en el nombre de Jesús. Y ellos no se sometían a esa ordenanza porque ellos decían, juzguen ustedes, oigan, ustedes juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos hablaban de Cristo aunque lo tenían estrictamente prohibido por la autoridad. ¿Por qué no tenían ningún temor ellos? Porque eran llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de lo alto. Una persona que está llena del poder de lo alto no le tiene temor a nada, ¿ok? A nada. Aunque lo amenacen de muerte, sigue adelante. Alabado sea Cristo, amén. Por eso es recomendable que usted, hermano, hermana, no solamente sea un creyente, amén. Un creyente, vamos a decir, por ahí dicen de los del montón, ¿verdad? O sea, no sea un creyente normal, sea un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que no tenga temor a nada, que se pueda parar a predicar la palabra en una esquina y aunque le griten barbaridades, usted no tiene temor, aunque le digan que se calle, que si no se calla le van a tumbar los dientes, que le van a hacer algo. Usted sigue predicando porque no tiene temor, porque sabe que Dios está con usted, que el poder del Espíritu Santo está sobre tu vida. Gloria al Señor. Y eso era lo que tenían los apóstoles y lo que debemos de tener los creyentes. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice, gloria al Señor. Versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí está la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, gobernantes del pueblo. ¿Verdad que eran las autoridades, los gobernantes del pueblo de Israel? Gloria al Señor. Y los ancianos de Israel, a ellos se dirige, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ajá, ahí viene. Sea notorio el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, les dice. ¿Se da cuenta que los milagros, las maravillas que sigue haciendo el Señor son hechas en su nombre? En su nombre.
en su nombre. Fíjese que los brujos, los hechiceros, cuando hacen sus brujerías, cuando hacen sus limpias, cuando hacen sus cochinadas que hacen los espiritistas, engañan a la gente porque la mayoría de los brujos tienen una Biblia. Oiga, ahí donde tienen su altar de brujería, también tienen la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando van a hacer una limpia ellos, siempre dicen en el nombre de Dios. Pero fíjese una cosa, que no dicen como dijo Pedro. Amén, los brujos dicen en el nombre de Dios, pero ¿cuál Dios? Amén. Hay tantos dioses falsos en el mundo. Amén. Hay tantos dioses, oiga, el mundo está lleno de dioses. Amén. Los musulmanes tienen su Dios, Alá. Amén. Los budistas tienen su Dios, a Buda. Amén. Los musulmanes tienen su profeta, Mahoma. Oiga. Los hindúes tienen multitud de dioses, pero son dioses falsos. Dioses falsos. El único Dios vivo y verdadero se llama Jehová de los ejércitos y tiene un hijo que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria al Señor, que también es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aleluya. Tres personas distintas, pero un solo Dios que trabajan los tres en una perfecta unidad. Este es el verdadero Dios. Mire, por favor, usted hermano que está interesado en conocer la palabra y conocer al Dios vivo y verdadero, vaya al capítulo 17 de San Juan, dele un poquito para atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver, a poner un versículo ahí. Capítulo 17 de San Juan y versículo 3. San Juan 17, versículo 3. Y por favor, hermano, hermana, amigo, amiga, anote los versículos, apúntelos. O si tiene su Biblia ahí, bueno, pues véalo juntamente conmigo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Palabras de Cristo Jesús. El Señor está elevando esta oración al Padre y dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Oiga lo que dice. Después de la coma dice, el único Dios verdadero. Quiere decir que los demás dioses que hay en el mundo, pero que no se llaman Jehová de los ejércitos, no son el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no son el Dios de Israel, esos dioses son falsos. Jesucristo mismo, nuestro Señor, está exponiendo y diciendo en qué consiste la vida eterna. Dice, esto es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, míralo bien. Que te conozcan a ti. Dios quiere que usted le conozca, amigo, amiga. Usted ha oído de Dios, pero no ha conocido a Dios tal vez. Amén. Como cuando a veces vemos una persona y solamente la vimos y otra vez la volvemos a ver a los 15 días o al mes y cometemos el error de decir, esta persona la conozco. Y en verdad no le conocemos, solamente la hemos visto, pero no tenemos el conocimiento de qué clase de persona es, cómo es esa persona, cuál es su carácter, cuáles son sus gustos, cuáles son sus modales. Esas cosas las ignoramos, pero solamente porque lo vimos una vez,
ya decimos que le conocemos. No, el Señor quiere que le conozcamos a Él. Cristo dice que te conozca, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Se da cuenta? El verdadero Dios que hizo los cielos, la tierra y la mar y todo lo que en ellos hay. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra y que le sopló en su nariz y le dio aliento de vida, quiere que tú le conozcas. Que no solamente digas, como dijo Job, de oídas te había oído, no, que diga, ahora mis ojos te ven. Que le conozcas. Oh, bendito sea el Señor. Y no solamente al Padre, sino que también conozcas al que ha enviado. La segunda parte del versículo dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que conozcas al verdadero Dios, al Padre, y que conozcas también a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos al libro de los Hechos. Alabado sea Cristo. Entonces, Pedro les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Cristo está vivo. Los dioses de los pueblos, dice la palabra, de las naciones, son vanidad. Son vanidad. Los dioses de las naciones son vanidad. Pero el Cristo de la gloria, a quien el Padre resucitó entre los muertos, está vivo y lleno de gloria y de poder. Alabado sea el Señor. Fíjese que en nuestros países la gente conoce los patrones de los pueblos, ¿verdad? Hace 2 semanas les hablaba yo acerca del patrón de mi pueblo. Amén. Más arribita de Colima está Jalisco. Y conozco parte de Jalisco. Mi padre vivió en Zapotlán, Jalisco el Grande, que se llama Ciudad Guzmán. Y que ya le volvieron a poner Zapotlán el Grande. Y ahí se adora a San José. Oiga. ¿Se da cuenta? El patrón de Ciudad Guzmán, Jalisco, es San José. Le celebran su fiesta en el mes de octubre. Yo acudí cuando no tenía Cristo en mi corazón, cuando no conocía la palabra del Señor. Me tocó ir a 2, 3 veces a la fiesta de San José en Ciudad Guzmán, Jalisco. Le hacen una fiesta grande, hacen su peregrinación, carros alegóricos y, oiga, pero no están celebrando al Dios vivo y verdadero. Están celebrando a San José. Y San José no murió por nosotros en la cruz del Calvario. San José no es el Salvador del mundo. San José no perdona pecados. San José murió y está sepultado todavía. Y está esperando la resurrección. Si es el San José de la Biblia. El que fue esposo de María. La que fue virgen. Amén. Él murió y está sepultado. Y está esperando la resurrección de entre los muertos, que todavía no se lleva a cabo. Amén. En mi pueblo le dije que se celebra a otro Dios, a otro ídolo, San Felipe de Jesús, que también quién sabe quién sería él, pero también murió y no ha resucitado. Pero a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, oiga, la palabra unigénito quiere decir el único Hijo de Dios. Dios el Padre tiene un solo Hijo.
su único hijo. Y ese hijo fue el que el Padre envió a morir por nuestros pecados. Lo envió a traer el Evangelio. Vino a traernos su gracia. Dice la palabra del Señor que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia fue traída por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ese único hijo al que el Padre envió es el que el mismo Señor Jesucristo dice: Padre, esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Que también le conozcas al Cordero, conozcas a Cristo Jesús. Y es lo que los apóstoles están predicando. Es lo que los apóstoles hacen: anunciar al pueblo el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor está respaldando la predicación de los apóstoles con señales, prodigios y milagros. Y uno de ellos es este, por el cual están interrogando a Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad han hecho esto? Amén. Y Pedro les contesta: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está, en el nombre de Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, verso 11, mire lo que dice el 11. Este Jesús, que es el Hijo de Dios, aleluya, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Reprobada por los dirigentes de Israel, reprobada por los religiosos, reprobada por los que según ellos enseñaban la verdad, mas sin embargo no creían, no creyeron en Jesús. Ellos mismos lo rechazaron y lo condenaron a la muerte. Amén. Por eso le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo del edificio, que es la iglesia. Alabado sea el Señor. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Y cuánta gente dice: mira, a mí háblame de otra cosa, háblame de cualquier santo, de cualquier religión, pero no me hable de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú conozcas la verdad, no quiere que conozcas al verdadero Dios. No quiere. El diablo sabe que solamente en Jesucristo hay salvación. Amén. Por eso el enemigo se opone a que no se hable de Cristo. Amén. Por eso el diablo usa tanta gente para que el nombre de Jesús no se proclame. Porque sabe Satanás que si alguien oye la palabra de Cristo y se da cuenta que solamente en Cristo hay perdón de pecados, que solamente en Cristo hay salvación, que solo Cristo salva tu alma de la condenación eterna. Porque de eso se trata la salvación, ser salvo, oiga, de la condenación eterna sobre la humanidad que no tiene a Cristo. Oiga lo que le voy a decir: sobre toda persona que está en el mundo, pero que no tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, hay un juicio sobre él. ¿Okay? La Biblia dice que hay un acta de decretos, amén, que Cristo Jesús puede quitarla. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, pero tienes que hacerlo personalmente, tu Señor y Salvador,
para que la ira de Dios sea removida de tu vida. Porque mientras no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos viviendo, practicando el pecado. Amén. Y mientras nosotros practicamos el pecado, estamos continuamente, transgrediendo las leyes de Dios, porque eso es pecado. La definición de pecado es transgresión de las leyes de Dios o las leyes divinas. Amén. Y ningún hombre puede apartarse del pecado por sí mismo. Necesita ser libertado por nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Cristo Jesús, a libertar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Hay gente que dice, bueno, pero yo no estoy encerrado en una celda. ¿De qué estoy cautivo? Estás cautivo del pecado. Y el pecado te domina. Sin Cristo el hombre no puede en contra del pecado. Tiene que ser librado por el que liberta. Y el único que liberta del pecado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente Él. La Biblia declara que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios dice que no verá la vida. Y si no verá la vida es porque va a estar muerto en sus delitos y pecados. Pero eso es lo que predicamos, amigo, amiga. Venimos a predicarte la buena noticia. Que hay una salida. Hay esperanza. Y esa salida y esa esperanza, esa puerta, se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué cree que hay tanta oposición a que se predique a Cristo? Oiga. Donde hay, mire la 1580 aquí en Los Ángeles, la radio 1580, ¿cuántos años, oiga? Esa radiodifusora fue para predicar a Cristo. Pero se empezó a meter el enemigo poco a poco. Oiga, los dirigentes de esa radio empezaron a meter programas de venta de carros, a meter programas para vender medicinas, cuando Dios había permitido que esa radio fuera para que se predicase el evangelio, pero se empezó a filtrar el enemigo, Satanás, poco a poco. Y mire, en este mes de junio, acaba de dejar de transmitir el evangelio o transmisión cristiana, y ahora es una transmisión de cosas del mundo. Amén. Una radio secular ahora. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás quiere apagar. Amén. Quiere ir apagando las luces. Donde se predica a Cristo, quiere apagarlo. Y no es nada nuevo, mire, desde que comenzó la iglesia. Desde que comenzó la iglesia, oiga, desde que el Señor comisionó a los primeros discípulos a predicar el evangelio, tuvieron problemas. Aquí lo estamos viendo ahora. Están encarcelados, los sacan de la cárcel, los ponen en medio del concilio y los están interrogando. El gobierno los está interrogando y están enojados, hermanos, están celosos, están resentidos, dice la palabra. Resentidos de que hablasen al pueblo, en el nombre de Jesucristo. Se da cuenta que Satanás no quiere que se publique el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Aquí lo dice bien claro. ¿Cuál es la razón? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, versículo 11 del capítulo 4. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Se da cuenta? No hay salvación en ningún otro. El mundo está lleno de religiones y lleno de nombres de hombres que no pueden salvar a nadie. Amén. En el único nombre que hay salvación, perdón de pecados y hay vida eterna, se llama Jesucristo. Amén. Claritamente, oiga, que todos entendieran. Con que entendieran este versículo, si lo podemos poner, hermano Isaías, el 4:12 de Hechos, por favor. Si
si la gente lograra entender lo que dice este versículo, toda la gente correría a entregarse a Cristo, se arrodillarían y le clamarían al Señor Jesucristo y le dirían: Señor, perdóname porque no había entendido que solamente tú eres mi Salvador. Señor, te pido perdón porque no había entendido, Señor, que tú eres el único que dio su vida en la cruz del Calvario, que viniste del cielo, Señor, te hiciste hombre, Señor, te encarnaste, te hiciste hombre como yo, Señor amado, para pagar el precio de mis pecados en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mí. Y mira, ahora tu palabra dice que en ningún otro hay salvación y lo creo. Y por eso, Señor Jesús, me rindo a ti, te abro las puertas de mi corazón, te recibo. Oiga, si la gente entendiera este versículo, se arrodillarían inmediatamente, invocarían el nombre de Jesucristo, como dice la palabra del Señor. Mira, quiero que vaya un poquito más adelante a Romanos. Romanos capítulo 10. Después de los Hechos está Romanos. Busque el capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Oye lo que dice. Romanos 10, versículo 9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ajá. Si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor Salvador nuestro, el Señor que vino a dar su vida por nosotros. Oye, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si creyeres no con la boca, como mucha gente dice: oh, yo creo que Cristo salva, yo creo que Cristo es Dios. No, pero se trata de creerlo con el corazón. Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Todos los que nos hemos rendido a Cristo, lo que hemos entendido, que solo Cristo salva, que solo Cristo perdona, que la vida eterna solamente se encuentra en Cristo, que la salvación del alma solamente está en Cristo, que solo Jesucristo puede salvar tu alma, porque a eso vino Cristo a esta tierra. Él vino a salvar las almas, no vino a perderlas, vino a salvar las almas. Vea usted, ¿qué es el alma? La gente tiene un poquito de conocimiento, porque cuando una persona muere, desgraciadamente, todo el mundo cree que la gente que se muere se va al cielo, que toda se va al cielo. Y esa es otra mentira del diablo que tiene engañada a tanta gente. La gente cree que toda persona, sea como sea, como haya sido, solamente porque le echan agua bendita y porque le hacen una misa, creen que ya se fue al cielo. Y eso es una mentira y un engaño del diablo. Porque para ir al cielo, usted tiene que haber arrepentido de sus pecados en vida. Ya muerto, ¿de qué sirve que le hagan tanto rito cuando ya su alma ya fue juzgada? Amén. Ya fue juzgada. ¿Ok? Si usted no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo, no recibe a Cristo en vida como su Señor y Salvador, si no cree usted, si no confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces si no hace eso, no va a ser salvo. Porque para la salvación necesitamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y si yo creo que Jesucristo es el Señor y lo confieso, ¿cómo no voy a rendirme a Él?
¿Cómo no voy a abrirle el corazón cuando llego a comprender que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único Salvador, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien puedo ser salvo, solamente Cristo? Repito, Satanás tiene a muchísima gente, desgraciadamente a mucha gente. La mayoría de las personas del mundo, Satanás las tiene engañadas, porque creen que aunque se mueran borrachos, aunque se mueran engañando a su esposa, aunque se mueran siendo ladrones, que aunque se mueran con odio en el corazón, creen que aunque se mueran así, en esa condición, que solamente cuando estén muertos les hagan una misa, que recen por ellos. Déjeme decirle que no es bíblico rezar por los muertos, ¿ok? Esos rezos que se le hacen, que de novenario, que para que el alma sea recibida en el cielo, de nada sirve, son puros ritos engañosos que vienen del catolicismo, que no enseñan la Biblia. Amén. ¿En dónde dice en la Biblia que hay que rezar por los muertos? No, no se puede pedir por los muertos. Los muertos, en cuanto la persona sale el alma del cuerpo, inmediatamente va al lugar que le corresponde. Si recibió a Cristo, se arrepintió de sus pecados en vida y vivió una vida agradable al Señor, creyó en su Salvador Jesucristo, se va con el Señor, su alma. Pero si no se arrepintió de sus pecados, oiga, cuánta gente muere en borrachos, cuánta gente muere en adulterio, que murió y estaba engañando a su esposa con otra mujer. Cuánta gente muere de sobredosis de droga. ¿Y qué dice la gente que va al velorio? Descansa en paz. Mentira del diablo, nunca va a descansar en paz esa alma. Vivió en los vicios, murió haciendo lo malo, nunca se arrepintió, no aceptó a Cristo, no se humilló al Señor, no reconoció su necesidad del perdón de sus pecados en vida. Y la gente que está engañada también, ¿qué es lo que le dice? Ay, Dios lo tenga en su santa gloria. Descanse en paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío. El hombre que muere sin Cristo no va a estar en paz. Va a estar en un tormento eterno en el infierno, y va a salir solamente su alma para ser juzgada delante del trono blanco y ser lanzado al lado de fuego. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, será lanzado por toda la eternidad al lago de fuego, dice la Biblia, que arde con fuego y azufre. El lugar que nunca se apaga el fuego, el lugar de tormento eterno, donde para eso vino Cristo, para salvarte de la condenación eterna. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás librado del infierno, serás librado, pero en vida te tienes que arrepentir. Por eso dice la palabra del Señor que mientras hay vida, hay esperanza. El hombre mientras tiene vida se puede arrepentir. Ya muerto, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Mucha gente que le hemos hablado de Cristo dicen: ay, ya cuando me esté muriendo me arrepiento. Miren, reconocen que necesitan arrepentirse, porque dicen: cuando me esté muriendo me arrepiento. Saben que necesitan arrepentirse, saben que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, saben que están cometiendo pecado, pero no se quieren arrepentir ahora ya. Dicen: ay, cuando me esté muriendo me arrepiento. ¿Y quién te garantiza que vas a tener la oportunidad de arrepentirte? ¿Cuánta gente muere instantáneamente? ¿Cuánta gente le pega un ataque al corazón y no tuvo tiempo de decir nada? ¿Cuánta gente muere en accidentes? Que mueren instantáneamente mueren.
Me acaban de comunicar de una persona que conozco, que hace unos 2, 3 meses atrás a un hijo de él, estaba esperando la luz, se aventó y venía otro en rojo y le pegó, oiga, instantáneamente murió. ¿Usted cree que esa persona tuvo tiempo para arrepentirse? Como tanta gente que dice, ay, cuando me esté muriendo me arrepiento. No sabemos de qué forma vamos a morir. No sabemos si vamos a convalecer, estando enfermo por un tiempo y luego después. No sabemos si morimos instantáneamente. Oiga, no sabemos. Por eso dice la Biblia que si oyeres hoy su voz, si Dios te está llamando a hoy, no endurezcas tu corazón, hoy reconoce tu necesidad. Alabado sea Cristo Jesús. Vuelvo al libro de los Hechos. Le recomiendo que lea el capítulo 10 de Romanos, estos versículos que acabamos de leer, especialmente el versículo 9. Amén. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Para salvación de qué? Para salvación del alma. El alma está dentro del cuerpo de cada persona. Y el alma es la que va a ser eterna. Este cuerpo no. Este cuerpo se va a ir al polvo. Pero lo que está dentro de este cuerpo, el alma es la que va a vivir en la eternidad con Cristo si se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo y cree en el Evangelio, o en el lugar donde Dios no quiere que el hombre vaya. Amén. Que quede claro que Dios no quiere la condenación del hombre. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que ningún alma se pierda. Dios no quiere. Es el hombre, el terco, el cabezón, el rebelde, el soberbio, que no se quiere humillar a Dios. El hombre altivo que quiere ser independiente, que Dios no se meta en mi vida. No quiere, no, yo amo mi vida y no quiero que nadie se mete con mi vida. Y yo hago lo que me da mi regalada gana. Y que yo hago mi propia voluntad y no voy a hacer la voluntad de nadie más. Sin embargo, la Biblia dice que no todo aquel que le dice a Cristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar al cielo tenemos que hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú creas en el que Él ha enviado. Que creas en aquel que Él envió. Él envió a su Hijo a dar su vida, a pagar el precio de tus pecados. Y Dios quiere que tú creas en su Hijo. Esta es la voluntad de Dios, que creas en su Hijo. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Y a qué lo envió? Lo envió a morir por tus pecados y por los míos. Lo envió a que pagara el precio de tus pecados. Lo envió al Cordero Santo de Dios, su Hijo. Porque Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. El único que quita el pecado del mundo, nadie más. Amén. Y es lo que Pedro le está diciendo a los gobernantes de Israel. Y esa palabra es para nosotros. Amén, es para nosotros esta palabra. Porque esta palabra es eterna. Esta palabra no envejece. Esta palabra está viva y es eficaz. Y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si Cristo no te salva, no te salva nadie. Si no es Cristo el que salva tu alma, nadie te puede salvar. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si usted quiere vivir por la eternidad en la gloria con Cristo, ir al cielo donde está el Señor, tienes que creer en Cristo, aceptar a Cristo en tu corazón, reconocerlo como tu Señor y Salvador de tu alma. Si no es así, te pierdes por la eternidad. Te pierdes. ¿Y sabe lo que es perderse? Es pasar una eternidad
en un tormento eterno, en un fuego eterno donde el fuego nunca se apaga, dice la palabra, y el gusano de ellos nunca muere. Ese lugar es real. Es real, aquí está en la Biblia. Lea el capítulo 9 de San Marcos, cómo Cristo habló del infierno. Y de ahí nos quiere librar el Señor, que no vayamos a ese lugar. Por eso el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, para salvarte, salvar tu alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 13 del capítulo 4, que estamos leyendo el capítulo 4, estudiando el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, que quiere decir el valor, amén, con la firmeza y valor que está hablando el apóstol Pedro y Juan. Oiga lo que dice, entonces viendo, ¿quiénes estaban viendo ese valor con que estaba hablando, declarando estas palabras el apóstol Pedro y Juan? Eran los gobernantes de Israel, que se opusieron a Cristo, que no creían en Cristo y que lo crucificaron. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sabían que Pedro y Juan eran hombres que no habían tenido estudio de universidad, no habían tenido estudios superiores. Tal vez habían sacado, como decimos en México, de panzazo salieron la primaria nada más, porque dice que conocían que eran hombres que no tenían estudios, sin letras, dice. Mas sin embargo hablaban el evangelio, hablaban el mensaje de Dios con valor, con firmeza, con denuendo. Gloria al Señor. Dice que se maravillaban y les reconocían que Pedro y Juan habían caminado con Jesús. Por 3 años y medio habían estado caminando con Cristo. Habían sido enseñados por el mismo Señor Jesucristo. Habían sido discipulados por el Señor Jesucristo. Ellos lo sabían. Miren lo que dice el versículo 13. Se lo voy a repetir el 13. Léalo conmigo, el versículo 13 del capítulo 4 de los Hechos. Y si no, apúntelo, si no tiene su Biblia ahí a la mano. Y búsquelo en su Biblia más tarde. Entonces, viendo el denuedo. Recuerde que la palabra denuedo quiere decir el valor de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿ok? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ellos estaban viendo también al hombre que había sido sanado de su cojera y que este hombre había sido cojo de nacimiento. Lo estaban viendo con sus ojos, dice, no podían decir nada en contra. O sea, no podían refutar, no podían contradecir, porque ahí estaba la prueba. La prueba era el hombre sanado y que había sido sanado, como dijo Pedro, que supiesen que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, les dijo, al quien ustedes crucificaron, por él este hombre está sano. Ahí estaba la prueba. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Los sacaron un rato para ponerse de acuerdo qué iban a hacer con ellos. Entonces dijeron ellos, ya conferenciando, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ok? Entonces se pusieron de acuerdo, dice, verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, oiga lo que hicieron, amenacémosles. ¿Se da cuenta que Satanás quiere atemorizar para que el nombre de Jesús no se predique? Quieren cerrar las iglesias, quieren prohibir que se haga evangelismo público, quieren prohibir que se reparten tratados. Todo eso lo quiere prohibir el gobierno. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente conozca de Jesucristo. No quieren que oigan del evangelio. No quieren que oigan la palabra del Señor. No es nada nuevo, mírenlo aquí. Desde que comenzó la iglesia, comenzó la oposición
del mismo enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Se da cuenta que el problema es que Satanás no quiere que se sepa del nombre de Jesucristo? La gente puede oír de San Judas Tadeo, de San Procarpio, del niño Atocha, y no hay problema, pero el nombre de Jesús Satanás no quiere que se divulgue, porque él sabe que solamente en Cristo hay salvación, que en ningún otro hay salvación. Amigo, amiga, se me acaba el tiempo. Como quisiera que tuviera unas 2 horas más. Pero si tú quieres hoy ser salvo, abre de tu corazón a Jesús. Jesús está vivo y quiere morar en tu corazón, quiere perdonarte, quiere salvarte, pero es necesario que le abras tu corazón. Él no puede obrar en tu vida si tú no le abres el corazón, si tú no le das el permiso, si tú no le clamas, le pides, porque Él es un caballero. Si tú quieres ir a estar, dile: Señor Jesús, he oído tu palabra, he oído que no hay otro nombre, que solamente en ti hay salvación, Señor. Señor, reconozco que soy un pecador y en esta hora me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús, y te pido que entre en mi corazón, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Y te doy gracias, Señor Jesús. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves. Amén.